Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, a Planeta Cero. Mahatma Gandhi, ¿quién no ha oído o escuchado o leído algo sobre este personaje, Gandhi? El héroe de India, el grandísimo protagonista de esta ideología de la lucha pasiva, positiva, no violenta. Mahatma Gandhi, que por cierto Mahatma no era su nombre original, Mahatma era una especie de seudónimo que se le aplicó, que significa el venerado Gandhi, Mahatma Gandhi. Su nombre original era Mohandas Karamchand Gandhi, este era su nombre original. Y vamos hoy a ver la parte quizá no tan conocida de Gandhi. Lógicamente no, en Planeta Cero lo que no vamos a hacer es pues una recreación histórica, de una biografía de lo que fue la vida de este personaje, porque para eso pues hay muchísimos libros, muchísimos escritos, incluso hace años se filmó una película, un film, el que quiera saber algo de la vida, al menos de lo que es la vida oficial de Gandhi, pues tiene muchos otros métodos. Nosotros lo que vamos a hacer aquí en Planeta Cero es centrarnos un poco más en su vida más secreta y en lo que se ha venido a denominar el lado oscuro de Gandhi. Y es que no todo eran claros en la vida de este pacífico personaje, al que por cierto jamás se le dio, jamás recibió el Premio Nobel de la Paz, aunque tengo que decir personalmente que a mí esto de los premios Nobel, sobre todo el Premio Nobel de la Paz, me parece un auténtico cachondeo. Es absolutamente una broma de mal gusto en algunos casos que se dé un Premio Nobel de la Paz a personas que llevan o que incitan a la guerra en 5 continentes. Supongo que ya sabéis por dónde voy y a qué me refiero, aunque en los últimos tiempos, insisto, el Premio Nobel se ha prostituido de tal manera que casi es mejor no referirse a él. Pero bueno, en aquel entonces pues era algo bastante lógico, ¿no?, que Gandhi recibiera el Premio Nobel de la Paz, y nunca lo recibió, quizás se dice que por estos claroscuros, por este lado más oculto, que ciertamente en lo que son las biografías oficiales pues no suele salir nunca a la luz, pero que tampoco nunca se ha negado, que Gandhi no fuera precisamente todo lo recto, ¿no?, que se supone que debía de ser. Pero entraremos en esto después de hacer una pequeña aproximación al personaje, que va a ser bastante por encima, porque como ya os he dicho, no estamos aquí para hacer una biografía de Gandhi. El personaje Mohandas Karamchand Gandhi, como ya os comenté, este era su nombre, nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, que es una población costera en la zona noroeste de India, concretamente en lo que a día de hoy es Gujarat, es la provincia de India. Allí, en esta zona, en Gujarat y en Porbandar, es donde pasó su infancia, nació y creció allí. Y después fue enviado, pues como muchos sabréis, a estudiar leyes o abogacía, como uno lo quiera ver, a la gran metrópolis, a la gran capital del imperio en aquel entonces. Hay que recordar que cuando Gandhi nace en India, India pertenecía todavía al gran imperio británico, así que se le envía a la gran metrópolis, a Londres. Y bueno, allí pasa unos años estudiando leyes. Después vuelve a la India, donde está un par de años que no se sabe muy bien, él no sabe muy bien qué hacer con su vida, hasta que en 1893 decide marcharse a Sudáfrica, donde encuentra trabajo en su sector, en el sector de las leyes, y allí vive la friolera de 21 años. Así que básicamente hay que decir que Gandhi como persona prácticamente se realizó en Sudáfrica. Allí fue donde desarrolló su familia. Allí luego en Sudáfrica veremos que se producen algunos de los episodios más curiosos de la vida de Gandhi, más ocultos, y por otro lado también fue donde él empezó a darse cuenta de que tenía que cambiar su mentalidad y enfocarse hacia ese tipo de lucha por los derechos humanos, que luego desembocó en la lucha por la independencia de India. En 1915, ya con 45 años, es cuando finalmente vuelve a India y allí se queda e inicia esta lucha pasiva
que comentaba yo antes, que coincide curiosamente con un tiempo muy convulso en India. Hay que tener en cuenta que durante toda esta época, hasta los años 40, que es cuando básicamente la lucha de Gandhi pues tiene lugar, en aquel entonces, insisto, India todavía formaba parte del Imperio Británico y bueno, aquel territorio estaba realmente minado por los conflictos, y es que había continuas peleas religiosas fundamentalmente, entre hinduistas, musulmanes y los Sikh. Especialmente se dieron pues conflictos bastante complicados de manejar en zonas como Punjab, de mayoría Sikh, y también muy cerca de zonas musulmanas. Bueno, todo esto desembocó en la independencia final de India en 1947, independencia que también hizo que el territorio se fraccionara en Pakistán e India. Pakistán fue el territorio que se quedaron los musulmanes, e India el territorio donde permanecieron los hinduistas. Entre todo esto se dieron otras muchas circunstancias, como un personaje como Churchill, que a día de hoy es muy venerado entre el pueblo británico, sobre todo en Inglaterra, pero en India es considerado peor que el demonio, cuando, entre otras acciones curiosas que desembocaron en la independencia del país, pues dejó morir de hambre a 3 millones de indios. En fin, todo esto, insisto, pues está dentro de este panorama, dentro de este paisaje en el que Gandhi intenta iniciar esta lucha pasiva, positiva y no violenta que llevará a la independencia de India. Una lucha que le granjeó muchos enemigos, no solo entre los británicos, lógicamente, sino también entre musulmanes, sino entre los propios hinduistas como él, los más radicales, que veían que la lucha de Gandhi era una lucha acomodada. Luego veremos que Gandhi siempre perteneció a una clase bastante alta, puesto que, en el sistema de castas de la India, Gandhi venía de una casta bastante elevada, y hinduistas de castas más bajas, gente con posturas más radicales, no lo veía esto demasiado bien, hasta el punto de que, como muchos sabéis, Gandhi fue asesinado, y fue asesinado por un hinduista radical, en este caso por un personaje llamado Nathuram Godse, que le disparó, le incrustó 3 balas en el pecho, y ahí acabó la vida de Gandhi el día 30 de enero de 1948 en la ciudad de Delhi. Pero bueno, como os he prometido antes, esto ha sido un poco la historia de Gandhi a grandes rasgos. Como os he prometido antes, lo que íbamos a hacer aquí en Planeta Cero hoy, en este podcast, era ver un poco el lado más oscuro, el lado no tan conocido de Gandhi. Cierto es que este es un podcast normalmente en el que queremos acercarnos al mundo del misterio, y quizá lo que vayamos a contar hoy no tiene tanto misterio, pero sí que es cierto que es una parte muy desconocida de la vida de este personaje de Gandhi. He querido fraccionar un poco todas estas historietas oscuras en 4 puntos, que voy a ir desgranando de forma cronológica y a lo largo de la historia de su vida. Por ejemplo, cuando Gandhi llega a Londres a estudiar leyes, hay que decir que hasta ese momento su vida había sido influenciada fundamentalmente por su madre, que era una persona con unas creencias religiosas hinduistas muy profundas, que seguía al pie de la letra prácticamente todos los preceptos. Y Gandhi, cuando llega a Londres, comienza a desarrollar otro tipo de ideología. Gandhi se quería alejar completamente del hinduismo, se quería alejar de India. Él, insisto, venía dentro del sistema de castas de India, de una casta bastante elevada. Esto hacía que él se sintiera más realmente británico que hindú o que indio. Y en este caso, lo que sucedió cuando Gandhi llegó a Londres es que él intentó alejarse de la religión completamente y se convirtió, no voy a decir en un activista, pero en una persona que estaba completamente en contra de las costumbres hinduistas. Intentó relacionarse lo más mínimo con personas de India
y básicamente se hizo un pro-británico, un auténtico pro-británico, hasta el punto de que, bueno, una de las, por así decirlo, prohibiciones fundamentales que había experimentado en su casa siempre de joven residía en la dieta. Tenía una dieta hinduista, siempre Gandhi había tenido una dieta hinduista bastante radical, que, bueno, no todos los hinduistas son vegetarianos, ni mucho menos veganos, pero sí que es cierto que un precepto que va unido a todos los hinduistas es la prohibición de comer la carne de ternera. Bueno, pues bien, Gandhi, que en su infancia, en su niñez, siempre había sido vegetariano debido a las creencias de su madre, bueno, llegó hasta el punto de que empezó a comer absolutamente de todo, carne, incluida la carne de ternera, que tan prohibida estaba está en el hinduismo. A Gandhi le daba igual, insisto, él era ya pro-británico, se había decidido alejarse completamente de India y de los preceptos hinduistas, algo, insisto, durante su vida en Londres, mientras estudiaba leyes, que es algo que mucha gente no sabe de Gandhi, por esto forma parte de este pequeño lado oscuro, ¿no? El cómo se volvió contra sus raíces mientras vivió en Londres. Después Gandhi, como comenté antes, se marchó en 1893 a vivir a Sudáfrica. Bueno, con lo que ello conllevaba. Sudáfrica, todos sabemos de la historia colonialista que ha habido en Sudáfrica a lo largo de los siglos, y cómo fundamentalmente ya cuando llega el siglo XX, finales del XIX, principios del XX, bueno, comienza una historia de racismo en este país, sobre todo hacia los pueblos indígenas, hacia las personas de raza negra, que bueno, es algo con lo que se va a encontrar Gandhi de frente, y se lo va a encontrar con la peculiaridad de que Gandhi, como he comentado antes, viniendo de una familia de casta muy elevada en India, y debido a la cultura la cultura hinduista en este caso, Gandhi era un extremado racista. No es algo que nos tenga que sorprender, ni algo que tengamos que ver como negativo en aquel contexto, puesto que él venía de donde venía, de una sociedad tremendamente racista debido a la segregación por castas. E insisto, Gandhi pertenecía a una casta bien pudiente de la zona alta, con lo cual todos los que estuvieran en otras castas bajas podían ser perfectamente denigrados. Era el pensamiento de la época y el pensamiento que traía Gandhi desde India, del que quizás se pudo deshacer un poco en Londres, pero tampoco en exceso, porque los londinenses, los británicos, realmente también con su modo colonialista, pues también efectuaban un gran racismo sobre los lugares que invadían. Y bueno, pues lo que se encontró Gandhi en Sudáfrica fue la tremenda segregación entre blancos y negros, la grandísima diferencia que había. Y él se encontró en mitad de todo esto siendo indio, o, como él pensaba, siendo británico. Porque Gandhi era, insisto, como he comentado antes, totalmente pro-británico. Él, cuando llega a Sudáfrica, se siente, lo primero, británico, y lo segundo, si acaso, indio, porque él había nacido en India, pero él era británico y como tal se sentía. Claro, con lo que no contó es con que los británicos en Sudáfrica segregaban igualmente y discriminaban igualmente a negros y a indios. Hay una anécdota que a él le sucedió en un momento dado, cuando iba a tomar un tren en Sudáfrica. Lógicamente había vagones solo para negros y vagones solo para blancos. Bueno, habría que decir que en los vagones para negros también se habilitaba sitio para los indios. Los británicos no diferenciaban en este caso. Y Gandhi, bueno, no concebía que él tuviera que subir a un vagón de negros, así que él tranquilamente se encaminó hacia el vagón o a los vagones de los blancos. Allí, en aquella época, en Sudáfrica, a los indios, a las personas de esta raza, se les llamaba despectivamente samis. Y al grito de Sami, fuera de aquí, golpeándole incluso, varios de los oficiales de ferrocarril expulsaron a Gandhi de aquel vagón ante la incrédula mirada
del resto de blancos que estaban en aquel vagón para blancos, que incrédula mirada, porque no sabían cómo, no podían entender cómo un indio estaba absolutamente convencido de que quería viajar con ellos. Y Gandhi luchó y peleó porque él no quería ir con los negros, él quería ir con los blancos, él se sentía británico. Y al final Gandhi tuvo que viajar con los negros en un viaje que él mismo describió como uno de los viajes que más asco le produjo en toda su vida. Estar allí rodeado de aquellos negros impuros, de aquellas personas de casta tan baja para él, de una raza totalmente inferior. Sí, efectivamente, Gandhi, estas palabras denotan que Gandhi era un completo y absoluto racista. Pero insisto, con el background del lugar del que venía, bueno, con el contexto que había en la India de aquel entonces, de cuando él nació, pues no nos debería de sorprender demasiado. Es cierto que este tipo de anécdotas que le sucedieron, como esta del tren, hicieron muchísimo reflexionar a Gandhi sobre los derechos humanos, sobre los derechos de todas las personas, el por qué los indios y los negros tenían que viajar separados de los blancos. Y esto yo creo que en cierto modo lo hizo poco a poco cambiar la mente hacia aquella lucha pasiva, positiva, no violenta, con la que luego se caracterizó. Lo que no sabemos es si realmente la mente le llegó a cambiar hasta el punto de tolerar o considerar como iguales a las personas de castas más bajas, y en particular a los negros, sobre los que Gandhi pues sentía auténtica aversión por aquel entonces. Otro punto que me gustaría comentar, muy poco conocido de la vida de Gandhi, aunque bueno, por las fechas en las que Gandhi vivió, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pues es lógico que pensar que Gandhi tuvo algún tipo de influencia o tuvo algo que ver durante la Segunda Guerra Mundial. Su gran pelea, su gran lucha estaba en pleno apogeo, intentando independizarse del Reino Unido en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Gandhi, precisamente por esto que comentaba, se opuso firmemente a ayudar al Reino Unido y al bando aliado. Se opuso a que India enviara tropas, que bueno, fue algo que finalmente sí que sucedió, porque él tampoco tenía en aquel entonces demasiado poder como para prohibir que India enviara tropas, ya que India seguía dependiendo del Reino Unido, de la metrópolis. Efectivamente hubo muchísimos soldados indios, muchísimos batallones indios durante la Segunda Guerra Mundial, pero Gandhi se opuso firmemente a esto, incluso hizo muchísimas campañas. Todas estas campañas de oposición a enviar tropas para ayudar a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, esto hizo lo primero que Gandhi diera con sus huesos en la cárcel. Fue encarcelado por esta razón, y en segundo lugar, y más preocupante, algo que poca gente sabe, es que a Gandhi se le relacionó con los nazis y con Adolf Hitler. Desde Londres se pensaba que Gandhi básicamente tenía ideología nacionalsocialista, y en un momento dado, si tenía ocasión, iba a volver a India contra los aliados y en favor del bando del eje. Yo creo que de una forma completamente errónea se malinterpretó muchísimo el mensaje de Gandhi, que no era ayudar a las potencias del eje, a Alemania, a Italia, a Japón, o tener algún tipo de ideología nacionalsocialista. No, él realmente lo que quería era ponerse en contra del Reino Unido y del Imperio Británico. Y si para eso tenía que denegar ayuda a los países aliados, pues adelante. Pero en ningún momento Gandhi hizo ninguna declaración en favor de Adolf Hitler. He visto incluso algunas publicaciones de la época en el Reino Unido en las que se relaciona a Gandhi, se le intenta denostar lo más posible por la simbología nazi. Supongo que muchos sabréis de dónde viene la típica simbología nazi, la esvástica, puesto que es un símbolo religioso, el símbolo del cambio, el símbolo de Brahma, del dios Brahma.
que viene de la religión hinduista, viene directamente de India, la esvástica. Y a día de hoy, cualquier persona, si visitáis India, veréis que, al contrario de lo que sucede en Europa, donde es un símbolo absolutamente prohibido, yo creo que también debido a mucha incultura se le quiere relacionar este símbolo con la Alemania nazi, cuando en realidad es un símbolo que, insisto, viene de muchísimo tiempo atrás, de tiempos inmemoriales y de religiones y culturas mucho más pasadas. Es por esto que en India uno puede encontrar esvásticas prácticamente por todas partes y nadie se echa las manos a la cabeza. Pero bueno, yo insisto, creo que en Europa y en el mundo occidental en general hay muchísima incultura y se quiere relacionar la esvástica con algo que, bueno, sí, en su momento tuvo algo que ver, pero ni mucho menos fue el origen de la esvástica, ya que, insisto, es un símbolo religioso. Bien, precisamente esto que estoy contando, este tipo de errores que vienen dados por la incultura, por no saber, pues, insisto, he visto publicaciones de la época durante la Segunda Guerra Mundial en las que se relaciona a Gandhi con la esvástica y con los nazis. Sí, bueno, es lógico que se pueda relacionar a Gandhi con un símbolo hinduista. Claro, relacionarlo con los nazis por esta razón, bueno, pues un conglomerado de cosas que sucedieron en los años de la Segunda Guerra Mundial y que, insisto, que puso a Gandhi en la diana del Reino Unido, de los aliados, tildándole incluso de nazi. Y bien, finalmente quiero pasar a detallar un poco lo que es, dentro de estos puntos oscuros y desconocidos de Gandhi, quizá el más, el que más controversia puede traer, que se refiere a la sexualidad de Gandhi. Y es algo que en los últimos años ha ido saliendo a la luz poco a poco, pero que se ha querido ocultar, sobre todo en el mundo occidental, donde se ha querido, sobre todo a partir de los años 60, los años 60 del siglo XX, se quiso enaltecer la figura de Gandhi, sobre todo con los movimientos hippies. Pues un tío que hacía una lucha pasiva, una lucha no violenta. Bueno, pues parece que tenía bastante que ver, ¿no?, con el movimiento hippie. Ellos se podían apropiar de esta figura como una especie de héroe, pero una especie de héroe que, insisto, se han ocultado muchas cosas de Gandhi por parte de las personas, pues yo creo que quieren ver el lado más bueno y bondadoso de Gandhi. Y el tema de su sexualidad es un tema que no debemos de perder de vista. Vamos a empezar con la premisa de lo mismo que comentaba antes con el tema del racismo, ese racismo innato casi de Gandhi. Todo viene dado por la cultura, por el contexto en el que nació. Gandhi se casó siendo adolescente, se casó con 13 años. Y en aquella época, y a lo largo de toda su adolescencia, yo creo que como les pasa a muchos adolescentes, tuvo una auténtica obsesión con el tema del sexo. Obsesión que, lógicamente, ya estando casado, pues pagaba con su joven esposa, con su esposa también adolescente, hasta el punto de que a Gandhi muchas personas en aquella época lo consideraron un enfermo del sexo, una persona que estaba realmente enferma. Hay una anécdota que cuenta que mientras su padre estaba falleciendo, él estaba en la habitación de al lado practicando sexo sin parar. Ni siquiera quiso estar con su progenitor porque tenía otras cosas mejores que hacer, que era practicar sexo sin parar. Y su padre falleció y él no estuvo con él en el momento en el que falleció, sino que mientras tanto estaba practicando sexo porque no podía parar de practicar sexo. Pues bien, esto dicen que este tipo de situaciones, por ejemplo, es la muerte de su padre, le atormentó durante mucho tiempo. ¿Por qué, debido a su obsesión, él no había podido estar al lado de su padre cuando falleció? Y de aquí que luego pues practicara el celibato. Hay quien dice que fue a consecuencia de esto, de esta especie de tormento mental que tenía. Hay que decir que Gandhi también, por algo que viene dado desde la cultura hinduista, sobre todo, no tanto actualmente, pero sí en aquella época, ¿no?, a finales del siglo XIX, Gandhi era un celoso incontrolable y, lógicamente, por la sociedad de la época, un machista
hasta puntos inimaginables a día de hoy. Gente que a día de hoy tilda de machistas ciertas actuaciones que suceden a día de hoy. Bueno, si vieran las que se cometían en aquel entonces por gente como Gandhi en lugares como India, pues no sé qué apelativo pondrían. Era un extremo, era un machismo extremo, y sus celos, por lo visto, atormentaron a su mujer durante toda su relación, prácticamente hasta el final. Y bueno, pero insisto, todo esto viene dado por un contexto, el mismo que, sin querer justificarlo, bueno, pues para saber de dónde viene este tipo de comportamiento, lo mismo que el racismo que comentaba antes. Sin embargo, a partir de sus últimos 30 años, cuando ya contaba con 38, 39 años, a partir de este momento, todavía era un hombre joven, Gandhi se autoimpone el celibato. Decide que a partir de ese momento hace una cura sexual y no va a practicar el sexo nunca más. Claro, aquí nos metemos en lo que Gandhi llamaba experimentos de castidad, que especialmente llevó a cabo en sus últimos años de vida, ya cuando era anciano, ya en los años 40 del siglo XX. Estos experimentos de castidad comenzaron con Gandhi durmiendo en la misma habitación con diferentes mujeres. No en la misma cama, sino en la misma habitación. Dormía con mujeres para intentar controlar la tentación bueno, pues supongo que aprovecharse de ellas. Claro, esto fue evolucionando, sus experimentos de castidad fueron subiendo de grado, y lo que en un principio era dormir en una habitación con otras mujeres se convirtió en dormir en una gran cama rodeado de mujeres vestidas. Pero a medida que el experimento subía de grado, Gandhi comenzó a dormir con estas mujeres desnudas. Dormía en la misma cama rodeado de 8, 9, 10 mujeres desnudas junto a él. Él decía que esto era para controlar su castidad y su celibato, los experimentos de castidad, insisto, así los llamaba Gandhi. Claro que la cosa fue yendo a más, y los experimentos de castidad subían de grado. Comenzó a dormir con adolescentes desnudas, comenzó a dormir con niñas desnudas, muchas cada noche. Ya insisto que no era con una o dos, no. Aquello parecía un auténtico harén de niñas y de adolescentes en un momento dado. Incluso utilizó a su sobrina nieta, entre otras muchas niñas que lo rodeaban, niñas desnudas que dormían con él. Claro, aquí yo ya no sé cómo nos tenemos que tomar esto, si realmente eran experimentos de castidad o realmente eran los deseos absolutamente viciosos, perturbados y pedófilos de un anciano que ya no podía controlar lo que él, cuando era joven, él mismo dijo que era una obsesión y una enfermedad que él tenía con el sexo. ¿Llegó hasta estos límites Gandhi al final de su vida, o simplemente aquello eran los que él llamaba experimentos de castidad? Bueno, pues aquí está quizá el lado más oscuro o la parte más oscura de esta curiosa vida de Mahatma, el venerado Gandhi. Insisto, Gandhi nunca recibió el Premio Nobel de la Paz, y se comenta que fue pues por este tipo de circunstancias que en aquel entonces, con la muerte de Gandhi a finales de los años 40, 1948, se sabía que Gandhi había cometido todos estos... había estado envuelto en todas estas circunstancias, vamos a denominarlo así, y que luego con los años pues la figura de Gandhi se ha intentado limpiar. A día de hoy en India es considerado un auténtico héroe, pero el lado oscuro de Gandhi se ha ido borrando con la historia. Bien, hasta aquí el podcast de hoy, que he querido hacer un tanto diferente a algunos otros, centrado en la figura de un personaje histórico. Eso sí, comentando la parte quizá más desconocida y oscura, este lado oscuro de Gandhi. Espero que os haya gustado el podcast y os emplazo hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.